noción. Nosotros debemos definir en nuestro corazón quién es Yahvé Dios. Aló. Sí, amén. Y decimos entonces que Yahvé Dios es primeramente el Dios creador del universo, Amén. el dador de la vida. Amén. Porque si Él hace muchos planetas, constelaciones y todo, pero no da vida, no sería Dios, sería creador, Sí, pero no Dios. ¿Aló? sí, amén. Entonces, al ser el dador de la vida, hizo al hombre y cuando hizo al hombre le dio unas facultades súper importantes que lo ponen como Dios dijo en Génesis 1:26. Cuando Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, wow, nosotros no conocemos esa dimensión tan grande que tenemos. Amén. Está abierta la puerta. Sí, amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces eso nos pone en una dimensión inmensamente grande, como alguna vez dijo Dios, que en el Salmo 49:20 dijo, que al hombre lo ha puesto en honra, y le dijo señoré sobre todo, Sí, amén. menos el hombre sobre el hombre, pero le dio ser señor de todo lo creado. Amén. Entonces tenemos una posición de privilegio como ser embajadores del reino, precisamente, porque Dios nos ha dado todas esas facultades, no para que enterremos nuestra visión y nuestra mente en cosas terrenales. Eso es para el cuerpo. El alma debe tener esa visión de estar a la altura en que Dios lo creó. Entonces, dentro de esa altura está el poder entender a Dios. Cualquiera diría, ¿usted pretende entender a Dios? Sí, porque Él se ha dado a conocer al hombre y Él nos da el entendimiento. Por eso es posible. Pero que yo sea un petulante para decir es que yo tengo que... No, no, no. Es que dentro de lo que Dios nos ha revelado podemos precisamente conocer a Dios. ¿Aló? Sí, amén. Y está escrito bíblicamente, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Entonces sí es posible conocer y entender a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él se ha revelado al hombre. Amén. Entonces, búsqueme esa cita. Hace años la utilizaba mucho, pero debe estar ahí porque la dice el Espíritu Santo. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que soy... bueno. A ver, dice que está en Jeremías 9:23-24. Correcto. Así dijo Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Entonces estoy hablando por el Espíritu, ¿verdad que sí? Sí, amén. Y entonces Dios nos dice, claro, Dios mismo está interesado en que nosotros entendamos y que le conozcamos. Esa es nuestra bienaventuranza como hijos. ¿Aló? Amén. Porque si no le entendemos ni le conocemos, quedamos en un plano humano solamente. Y en ese plano humano Dios nos dice que somos igual que animalitos. Vivimos, vemos, hacemos de todo, pero
no nos distinguimos de los animales porque los animales no tienen voluntad ni entendimiento, todo. Amén. Entonces nos quedamos solamente en un plano humano. Dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Eso, entonces, si el hombre no entiende ni conoce de Dios y no le interesa, es un animalito para Dios, ¿aló? Entonces, alguna vez yo leí algo que me parecía muy duro, pero es que Dios más que justo es misericordioso. Amén. Dios da vida a toda una nación, la sostiene con todas las bondades diarias que Él hace con las personas. Años y años y años, y esa nación para nada quiso conocer ni entender a Dios. Sí. Dios dice que el día de su calamidad, ¿aló? Amén. El día que le llegue, no tendrá misericordia de todos ellos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que Dios los sostuvo y extendió su misericordia y todo, nunca quisieron conocerlo ni entender. Sí, amén. Entonces son como animalitos. Dígame, ¿qué están perdiendo? ¿Hijos de Dios? No, animalitos. Gente que aunque tenga la apariencia de hombre y todo, pero No, de criaturas. Dios nada. Entonces son solo criaturas. ¿Aló? Por tanto, ahora sí, con eso nos proyectamos y decimos, claro que sí aquí sí podemos conocer y entender a Dios, porque Él mismo se está dando a conocer a nosotros. Es más, Él mismo bajó del cielo a decirnos todas las cosas, porque antes había mucha especulación. El hombre especulando de Dios, hablaba el hombre de Dios lo que ni conocía siquiera. Fue por eso que Jesús dijo, si el ciego, que es el hombre, guía al ciego, son un ciego guiando a otro, ambos caerán al hoyo. Así que nosotros no podemos guiarnos por el mismo hombre. Eso es tan inútil que se están cayendo dos personas de un edificio. ¿Será que porque el uno se agarre fuertemente, el otro se va a evitar el golpe? No. Cogerse del hombre, el hombre al hombre, es un apoyo lo más inútil que puede haber. Para eso que Dios nos dice, aquí está la mano de Dios, que Él sí es suficiente para sostenernos en toda situación. Así que por eso siempre Dios le ha dicho que el que quiera honrar a Dios, pregúntele a Dios las cosas. Pero el que quiera deshonrar a Dios, que vaya y le pregunte a los hombres. ¿Qué podrán hablar de Dios un hombre que no conoce nada, solo especula? Así que dígame una cosa, entre especular y tener la certeza de la doctrina de Dios, ¿qué diferencia? El que tiene la doctrina de Dios y vino del cielo a traerla, Emmanuel. Se la dio completamente a Jesús, Jesús la divulgó a los 30 años y es la doctrina eterna y perfecta que Dios tiene en su corazón. Sí tenemos doctrina eterna y perfecta porque Dios nos la trajo del cielo, claro que sí, ¿verdad que sí? Sí. Hasta ahí, entonces, ya el que quiera seguir, ojo, consultando al hombre en cosas de Dios, está despreciando a Dios y eso tiene precio. Entonces, por eso le digo, ya si vino la verdad, la luz, la sabiduría al hombre, ya el hombre no tiene que especular, solo entender y conocer. Por eso es que está escrito algo que todos nosotros debemos entender, que es el Oseas 4.1. ¿Qué dice Oseas 4.1? Claro, algo maravilloso, que Dios desea de todo hombre. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Terrible. Si no hay verdad ni misericordia, resulta que la verdad es del Padre y la misericordia es de la Madre. Quiere decir que esa persona no llegó a ser hijo de Dios. Fue solo un hijo de hombre, como Dios le llama, un hijo de hombre. Bien, entonces no tiene salvación porque no conoce verdad ni misericordia. Y los hijos de Dios, obviamente, tenemos la misericordia, la verdad, en la salvación. Así que los hijos de Dios somos, con dos parámetros eternos, hijos de Dios, con la verdad del Padre y la misericordia de la Madre, ¿cierto? Amén. Y ojo, claro, como estamos llamados a ser hijos, yo siempre entendí que el que no quiere conocer las cosas de Dios ni le interesan, solo recibe órdenes. Así que por eso existen los siervos y los obreros, solo quieren que les den órdenes. Pero el que quiere saber todas las cosas es un hijo de Dios.
¿Aló? Entonces, el Hijo de Dios siempre pregunta el qué y por qué y todas las cosas y Dios le da razón porque es hijo. Pero el siervo no le interesa sino que le den órdenes. ¿Queda claro? Entonces yo jamás le puedo pedir a un siervo que me haga entender de Dios porque él mismo no entiende. Usted dirá, José Abel, eso es muy duro. Susténteme eso. Digo, sí, San Juan 15:15, ¿qué dice? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que si usted se contenta con pedirle a un siervo que le revele de Dios todo, pues ya usted se empobreció, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Y él no lo hizo cualquier persona, lo dijo la verdad. Entonces la pregunta, ¿usted a quién le preguntaría si es inteligente? A Jesús, ¿A la verdad, a la la sabiduría luz, que Él la nos envió? sabiduría. ¿O al portero ahí del...? No, un momentico, el siervo es el portero ahí que abre, pero él no está para dar doctrina. Amén. ¿Aló? Entonces yo debo entrar, no quedarme con el portero, sino ir al rey, a la verdad, la sabiduría, y preguntarle a él. ¿Aló? Entonces, por esa razón es que se empobrece el que le pregunta al hombre. Y el hombre especulando de Dios, nos quedamos todos pobres. Eso es lo que se llama religión. Cuando el hombre se conduce según sus razonamientos y todo, se quedan lo que pensamos los unos con los otros. El famoso concilio que yo le dije que hacían los 9 discípulos. Se la pasaban razonando en vez de ir a preguntarle a Jesús. Entonces, por esa razón, esta iglesia llamada familia de los hijos de Dios, del supremo mandamiento, consultamos y nos dejamos guiar exactamente por el Espíritu Santo bajo la doctrina perfecta de Jesucristo, que es la misma del Padre, eterna y perfecta. Amén. Bien, en ese contexto, ahora sí de repaso, nos metemos en algo que Dios dijo que hasta aquí la gente no lo ha podido validar, pero nosotros estamos en la obligación de verlo y entenderlo. Amén. Bien. Decimos aquí, Dios siempre, por ser el dador de la vida, Sí. nunca quiso que el hombre muriera inútilmente sin conocer su camino. Eso para Dios no le suma nada. Entonces Dios quiere revelarse, pero se reveló a través de la doctrina y solo el que reciba a Jesucristo luego podrá tener el Espíritu Santo. ¿Y qué es tener el Espíritu Santo? Poder ver y entenderse en el Espíritu Santo. El hombre no puede ver y entender, así tenga delante de sus ojos la lectura de todo. Entonces el Espíritu Santo es ya para un hijo de Dios, ¿sí? Que recibió a Jesús. ¿Qué hay que hacer después de recibir a Jesús, Daniel? Hacer lo que Jesús dice. Perdón, que no me dejo oírlo. Hacer lo que Jesús dice. Es más durito que no veo nada. Hacer lo que Jesús dice. Ah, no. A ver, ojo. Después de recibir a Jesús, yo soy salvo. Recibí a Jesús, soy salvo. ¿Qué sigue inmediato a esa salvación? La definición, el bautismo. Ah, la definición. A ver, ¿por qué Dios me pide definición? Porque voluntariamente Él me dio una voluntad y conciencia. Y yo debo hacer una cosa, es definirme entre el mal que he conocido y el Jesús Salvador que acabo yo de conocer. Es definirme, es echar fuera para siempre el mal, porque por ignorancia yo acepté el mal. Pero ahora por convicción y conocimiento estoy en el bien. Amén. Entonces yo no estoy en Jesús por accidente, ya estoy por conocimiento, por verdad, por todas las razones preciosas del cielo. En cambio, todos nosotros estuvimos bajo el mal por ignorancia. ¿O no es así? Ahora rectificamos diciendo, yo no quiero ser mentiroso, no quiero nada con ese mentiroso, ese que amarga la vida a la gente sin... Oiga, entonces definimos con el bautismo y en el bautismo Dios echa fuera al diablo, al pecado y al mundo. Amén. Y si echa fuera al diablo, al pecado, al mundo, empieza la obra gloriosa. Después empieza la obra de Jesús, más la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué entra a hacer el Espíritu Santo? Santificarme. Ojo, el que me perdonó fue Jesús. Sí. Pero entra a santificarme.
esa obra del Espíritu Santo es gloriosa, maravillosa. ¿Qué es santificarme? Entre otras cosas, me hace ver y entender conforme a su palabra que dice San Juan 14, 26. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Puede una persona conocer las cosas de Dios sin el Espíritu Santo? No, ahí se quedó. Y puede Dios colocar la gloriosa doctrina de Jesucristo perfecta como es y todavía no la entiende, la hace a un lado y sigue por los hombres. ¿Por qué? Por eso. Porque como no está con el Espíritu Santo, que es el que nos hace ver y entender. ¿Aló? Amén. Yo le hago una cosa, usted puede llegar a su cuarto o a un cuarto que usted nunca ha visto. Entra con los ojos cerrados. Le dicen, describa usted el lugar donde está. ¿Qué diría usted? No sabría. Con los ojos cerrados, todo oscuro, ¿usted qué puede? No ve ni formas, dimensiones, colores, nada. Todo es indefinido para el que tiene los ojos cerrados, ¿verdad que sí? Sí. Pero cuando usted abre los ojos ya hay luz, la luz revela dimensiones, colores, todo perfecto. Sí. Y sin esa luz, pues no vemos nada ni entendemos. Así es no tener el Espíritu Santo. Por más de que estemos en una jaula de oro, no podemos entender nada. Así que lo glorioso es que después de Jesús y la definición, entra a actuar en forma directa sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, entra el Espíritu Santo, pero no en nosotros, sino con nosotros. ¿Por qué todavía no en nosotros? Porque el Espíritu Santo se contrista. Está un caballero y él se contrista cuando la persona es furiosa, es altanera, o sea, ni siquiera es humilde. Entonces él se contrista y ¿para qué está dentro de en una casa donde todos están peleando y usted está ahí, no haya qué hacer usted? Yo me salgo. ¿Aló? Sí, ¿Cierto? claro. Usted sale, todo el mundo aquí peleando y todo, y usted que es el visitante ahí, ¿qué hace? No, yo me salgo, estoy estorbando aquí porque no me tiene ni en cuenta. Eso para el Espíritu Santo es tremendo y por eso le toca salirse a estar con nosotros, porque no puede estar en nosotros. Pero cuando yo ya me defino en el bautismo, ¿a quién eché? Al día, yo no lo eché, Dios echó al diablo, al pecado, al mundo, entonces ya quedó noble, ¿aló? Y entiendo que el Espíritu Santo lo envió Jesucristo y me envió junto con el Espíritu Santo para que fuéramos equipo de trabajo. ¿Aló? Yo no puedo trabajar jamás solo. Tengo que trabajar siempre con el Espíritu Santo. Primeramente porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces yo debo bajar mi yo-yo para que Él maneje todas las situaciones. ¿Aló? Porque Él sí guía mis pensamientos, sentimientos, emociones. Y una cosa súper importante que a mí siempre me ha gustado. Él hace una cosa. Mientras Dios me da una orden, el Espíritu Santo me dispone a amar eso que Dios quiere que haga. Yo, ¿aló? Entonces, esta orden, el Espíritu Santo la convierte en un gozo de ir a hacerlo. Y yo siento el gozo de ir a hacerlo, que eso es maravilloso. El Espíritu Santo me dispone para hacer la voluntad de Dios con gozo y no estrellarme con la voluntad de Dios. Entonces ya me da un gozo. Voy, yo hago lo que el Espíritu Santo me pone en el corazón y voy y lo hago, ¿cierto? Y siempre me da el gozo de ir y me da el gozo de venir. Feliz, contento de haber hecho la voluntad de Dios. Amén. O sea que sin el Espíritu Santo, no, eso seríamos los religiosos más tontos ahí haciendo lo que no queríamos ni hacer. En cambio aquí con gozo, con paz, con amor, con fe, vamos dispuestos. Porque el Espíritu Santo está haciendo una obra gloriosa. Me está ayudando a hacer la voluntad de Dios con gozo. Sí, ¿Aló? amén. Mire que el diablo, siendo diablo, pero el diablo eligió el placer de la carne para dominar a la gente. Si el pecado no tuviese placer, nadie obedecería al pecado. ¿Aló? Pero el diablo le pone placer y todo el mundo por el placer se mete en lo que no sirve y después así le toque llorar. Entonces la pregunta, no hay nada más bello que tener el Espíritu Santo porque me da el gozo de hacer la voluntad de Dios, por favor.
Y lo que yo siempre he dicho, mire, el Padre me puede dar una orden. El Hijo me ratifica la orden, pero más suave. Sí, porque Él es misericordioso. Pero es que definitivamente el Espíritu Santo, estoy yo todavía. Yo no quiero ir, es que ir allá a hacer un mercado allá. Además, no me han dado ni la plata ni nada. Yo puedo poner todos los peros. Pero llega el Espíritu Santo y me dice, José Abel, vaya y hace ese mercado. Pero yo voy a hacer que le rinda tanto la plata que con la mitad de la plata puede comprar todo lo que le encargaron. Y los otros 500,000 los coge para usted. Dígame, con esa motivación, ¿quién no va? ¿Sí lo ve? Entonces el Espíritu Santo es muy genial porque me da esa motivación, esos pensamientos, esos sentimientos y todo para hallar siempre en la voluntad de Dios un gozo espectacular. Es mientras que Dios da una orden, mandamiento, lo que sea, el Espíritu Santo me convence que es lo mejor que puedo ir a hacer. Y me da algo que yo amo. ¿Qué es? Que yo le puedo decir al Espíritu Santo, bueno, ¿para qué o por qué esto? Y Él no me da razones. Él no me da razones porque Él quiere que yo me deje mover en el corazón, sabiendo que el que me está moviendo es la persona más gloriosamente benigna del universo. Es el Espíritu Santo. Así que yo sabiendo que todo es para bien, ¿para qué le pregunto para qué? Entonces los que somos movidos del Espíritu, no le preguntamos al Espíritu Santo para qué. Ya nos dejamos mover porque sabemos que es la persona más gloriosa. Entonces, nos ponen misiones a veces, como yo le digo, tremendas, que no lo puede hacer un religioso. Religioso, ese tiene que ir de dos en dos y no se vayan a meter por allá, no se salgan del patio, se van a evitar a los de la cárcel, porque ellos dependen de ellos. Pero si el Espíritu Santo, llegué yo a la cárcel y le dije, bueno, Jesús, yo veo aquí que hay gente ya cantándole aquí, que hay mucha luz aquí en el patio, pero ¿a qué me trajiste? Sí, ¿por qué yo le pregunté a él? Porque yo sé que Dios mueve a sus hijos siempre con un propósito. Entonces él no me dijo nada, sino me mostró una puerta de entrada a las celdas. Y es distinto estar en el patio con la celda. En las celdas uno se mete allá, queda expuesto a una mala voluntad. En cambio, no, me metió por allá y me empezó a bajar a una zona oscura, que cada vez era más oscuro y más terrible. ¿Quién se va metiendo así? Nada más usted en su razonamiento se sale corriendo y dice, uy, ¿qué estoy haciendo? Pero lo bonito es que no, ahí con el Espíritu Santo no razonamos, no necesitamos razonar, solo dejarnos conducir, que Él sabe lo que hace. Amén. Y entonces, cuando yo llegué ahí, y ese hombre a la zona más oscura, pues ese hombre, Dios me puso en el corazón decirle, pase contigo, varón. Esas son las palabras que identifican varón de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre estaba esperando con 2 puñaletas que se le acercara ahí. Porque él está peleando por su vida. Y cuando Dios me dijo que le dijera eso, pase contigo, varón, ¿qué hace usted aquí en esta oscuridad tan grande, habiendo tanta luz y libertad en el patio? Fue cuando yo le dije las palabras, entró en una confianza que Dios le dio. Dijo, este es un varón de Dios. Guardó sus pañoletas. Y el hombre me contó que estaba luchando 2 años por su vida porque no podía quitarse la droga. Le tocaba robar y claro, ya lo tenían sentenciado. 2 años luchando por su vida. ¿Él en qué doctrina andaba? Pues en la que dan los hombres. Limitados. No. Entonces, él no, como le digo yo, no saben, no dependen de Dios, sino que religiosamente los ponen a hacer lo que debe hacer Dios. Entonces yo le dije, mire varón, a usted nadie le comentó que usted ya, por lo mucho que ha luchado, usted tiene que decirle, Dios, yo no doy más. ¿Qué es lo que tiene que decirle? Dios, yo no doy más, estoy en mi límite, te ruego, como yo no puedo, te ruego que lo hagas tú. Mire, eso sí que es gloriosísimo. Mire, he encontrado a través de la vida que he vivido ese rasgo. Cuando la gente ya le dice, Dios, yo no doy más, te ruego, es cuando, por favor, Dios mete su mano. Mientras el hombre quiera vivir en su pecado, Dios lo deja quieto. Pero cuando Dios le dice, usted le dice, Dios, yo no quiero más, estoy aburrido de esto, sácame de esto, libértame. Ahí es donde Dios mete la mano.
Entonces yo le dije, usted le ha dicho a Dios, Dios, yo no puedo libertarme, libértame tú, porque yo no puedo. Oiga, nunca le enseñaron eso a él. Le enseñaron como religiosamente que usted se liberte, haga, que apunta a todo eso. Claro. Entonces yo le dije, mire, arrodíllese ahí y le va a decir a Jesucristo, libértame porque yo no puedo, ten misericordia de mí, libértame. Eres tú mi libertador, ya yo no hay más. Y el hombre se quedó mirando un momentico y luego se arrodilló y empezó a hablarle hacia Dios. La primera vez que alguien le enseñó a hablarle a Dios con palabras que Dios mismo nos enseña. Yo tengo que decirle a Dios, yo no hay más. Porque cuando acaba mi esfuerzo es cuando Dios empieza sus grandes maravillas. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Él empezó a orarle hacia Dios y cuando él estaba ahí de rodillas orándole a Dios, yo levanté mi mano. Padre, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra que este varón es libre. Lo declaro libre en el nombre de Jesús. Y yo que digo eso, y sale ese hombre saltando, gritando, con un gozo maravilloso. Salió, se fue, se le olvidó que yo estaba ahí. Me dejó solo ahora en la celda de él. Oiga, pero yo salí con un gozo, y aparte que salí con un gozo de ver que la obra de Dios quedó terminada. Ojo, un drogadicto quedó liberado en segundos. ¿Y cuánto le corre el hombre de ir a eso? No puede y lo deja años, lo pone en un movimiento allá, le ponen a pagar incluso mensualidades por tener un tipo, para sacarlo a los 3 años, lo sacan yo otra vez a los 20 días, y está embarrado. Porque una cosa es que el hombre liberte al hombre y otra que Jesús liberte al que Amén. le pide. Jesús es el libertador, no el hombre. Entonces ahora sí, quiere decir que Dios me envió a hacer una misión, ¿cierto? Que no puede hacer una persona normal. ¿Por qué? Porque la persona normal no lo haría porque se pone a razonar y tiene que dejarse guiar y mover por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me mueve, le vuelvo a decir que no le puedo yo pedir razones porque no me las da. ¿Aló? Amén. Si Dios me dijera, no, pues mire, es que el avión se va a caer, ¿no? Pero yo lo voy a sostener a usted, José. A ver, ¿usted cree que yo cojo ese avión? No, yo lo... no, ¿cómo así? Se va a caer el avión. O sea, yo ya me detengo por lo que... Si usted le pide razones, ya se frena, ya no quiere ir. ¿Aló? Y eso por eso no debo pedirle razones. Le vuelvo a decir que el Espíritu Santo, Dios sabe lo que hace. Yo debo entender que la persona más benigna no hace nada y siempre me protege en donde yo estoy. Así que no le digo nunca, ¿para qué? Nada. Dios sabe lo que hace. Y ahí está. Ese hombre quedó libre. Me vine yo desde allá, desde donde estaba, con gozo, con todo. Le fui predicando a la gente que me encontré por ahí, mientras salía de las celdas. Gente que también se convirtió. Le hago la pregunta. Aproveché mi tiempo que venía allá para predicarle libertad a los presos, como Dios dice. Amén. Entonces, dígame, qué distinto es dejarse guiar por el Espíritu Santo a ser un religioso ahí que yo no me meto por allá, que me atacan, que no. Pues es una cosa que lo envía el hombre. Pero al que Dios envía, Dios le respalda. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Bueno, entonces, así como hay tanta diferencia entre una persona que obedece al hombre y quien obedece a Dios, así también lo es en la doctrina. Por eso, recordemos entonces lo primero, que Yahvé Dios, ¿aló? Sí, amén. Que Yahvé Dios, ¿qué significa la palabra Yahvé? El nombre de Dios, Danielito. Yo soy. Es que no le oigo mucho. Yo soy. Yo soy. Cuando yo digo Yahvé, digo yo soy. Oiga, ¿y qué significa yo soy? Todo, porque es del verbo ser. Miremos en todo. Miremos Jeremías 32, 27. Amén. He aquí que yo soy Yahvé, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Oiga, maravilloso. Vea esta revelación tan grande. Yo soy. ¿Lo dice o no? Sí, amén. Ahí está el nombre de él. Y aquí yo soy. Y en vez de decir yo soy, si lo quiero decir en hebreo, digo Yahvé. Yo soy Yahvé. ¿Qué está diciendo? Yo soy Yahvé,
el espíritu de vida de toda carne. Uy, súper, súper, súper. Amén. No hay vida en ninguna carne si no hay Dios. Y Él está diciendo, yo soy la fuente de vida de toda carne. Maravilloso. Amén. En cambio, dígame, ¿qué dice la palabra de Jehová? Nada. ¿De dónde salió Jehová? Los hombres inventaron ese nombre para no darnos el verdadero nombre que conocían ellos antes. Nos dejaron fue Jehová, y Jehová hace 500 años se lo inventaron los hombres y nos lo mandaron ahí camuflado y nadie ha averiguado nada de eso. Pero usted averigua y el nombre efectivo es yo soy y está en todas partes. Nada más mire, usted encuentra un versículo donde diga yo soy el creador del universo. ¿Aló? Dígame qué es eso. Yo soy, todo lo he hecho yo y sin mí nada existe. Amén. Porque yo existo, todo existe. Amén. Oiga, qué maravilloso el nombre de Yahvé Dios, sí que es súper especial en todo, porque es del verbo ser. Así que nada existe si Él no existe. Entonces, ¿cuál es el nombre más significativo de toda la historia? Pues Yahvé. ¿Y usted cree que eso lo dan conocimiento de los hombres normales por ahí? No lo saben. Si no lo saben, no lo van a enseñar nunca. Pero por eso es que nosotros entramos aquí, en la dimisión, donde lo primero es saber cómo se llama ese ser tan precioso, bondadoso, que más que justo es misericordioso. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, a ver, así usted encuentra todo. Entonces, este Dios tiene unas cualidades maravillosas, ¿sí? Que me enseña, dice, entonces, Él es el creador del universo. Y ojo, yo puedo haber creado una cosa, yo puedo hacer una casa, pero ¿sabe qué hacerle a la casa? Mantenimiento. Si no le hago mantenimiento a la casa y vuelvo a ver la casa se cayó. Entonces, aparte de ser creador, la gente no se da cuenta que Dios es sustentador. ¿Qué quiere decir? Que la vida que me ha dado en la carne, por ejemplo, es tan débil que donde recibo unos graditos, ya pum, me muero por calor. Donde se baje demasiado de los 24 grados o 36 grados que voy a tener, me muero del frío. O sea que Dios, ¿qué está haciendo? Controlando todo lo que tiene que ver con mi ambiente para que yo no muera. La gente no se da cuenta de eso. ¿Qué es sustentar? Mire, yo un día decía... La gravedad nomás. La gravedad, incluso. Yo decía una cosa, un día yo miraba una personita que sale con una humilde mesa, ¿sí? Y yo miraba a poner ahí alguna cosita, qué sé yo, una arepita, alguna cosa ahí. Yo decía, Dios mío, si no fuera por ti que todo lo ve, esta persona, ¿de dónde tiene esa confianza de sacar una arepa en un lugar donde nadie pasa, todo el mundo, y nadie? Es que Dios, que ve y entiende todo, le va poniendo a la gente, aunque no necesite, oiga, le gustó, vaya, le compra a esa señora. Y así Dios, a todo el que tenga hasta el más humilde de los oficios, le provee con su trabajo, le sustenta. Así que sí, Dios, ojo, sustenta todo lo que ha creado. Amén. Y eso implica tener un cuidado completo en todas las cosas y condiciones. ¿Aló? Usted mira un día maravillosamente, aquí está la Tierra, pero hay tantos asteroides y otros volando por ahí, que si Dios no hubiera cogido y pone otros planetas aquí, todo eso, para que esos asteroides estrellen antes con todos esos planetas antes que con la Tierra, entonces la Tierra no existiría. Y la gente no se da cuenta de eso, por ejemplo. ¿Aló? Pero eso es disposición de Dios, o si no ya no existiríamos. ¿Aló? Sí. Entonces, no solamente es creador, wow, la gloria, la adoración, es sustentador y qué misericordia continua la que Dios tiene con nosotros. Amén. ¿Aló? Continuamente a través de su misericordia nos sostiene, nos sustenta. Eso no es al azar, como dicen un pobre ciego, esos que se llaman científicos. Un científico, un pobre ciego que está negando. Justamente Dios le da todo para que niegue a Dios. Le da salud, dinero, todo lo que necesita. Y ve a ver, su oficio es negarme ahí. Vaya, le enseñan a los otros brutos a negarme. Oiga, ¿sabe qué es sustentar a un ateo? Eso es mucha misericordia, ¿no? Entonces, ahora sí, todo lo que existe, Dios es sustentador.
No es al azar nada. Usted mira, entiende a Dios y Dios le da órdenes a los ángeles. Esto tiene que estar aquí en este sitio. Esto tiene que estar a tal parte en todo. Así que todo, Dios lo está vigilando, que todo tenga su sitio exacto en todo. ¿Aló? Donde no haga así y se estrellen dos estrellas cerquita de este planeta, pues ¡pum! Así que Dios controla todo eso, está pendiente de que todo. Eso no lo ve el hombre. Mire, permítame, pero usted entiende esto que yo le estoy diciendo y entiende las palabras que Jesús dijo un día. San Juan 5:17 creo que es. 5:17 o 6:17. Bueno, pongamos 5:17 por ahí. Dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. A ver, mi padre está de vacaciones hace mucho tiempo y yo también. Yo hasta ahora trabajo. Oigan, ¿quiénes están trabajando? Pero ¿para qué están trabajando si alguien diría, no, Dios ya creó todo, está descansando? Eso lo dicen los religiosos. Dios, Jesús me dice, mi Padre ahora trabaja, yo trabajo y el Espíritu Santo, ¿cuánto más dentro de nosotros? Amén. No. Así que todo el cielo y la tierra están moviendo alrededor de nosotros. Están pendientes de lo que decimos para mirar a ver cómo se hace todo. Imagínense un Dios pendiente, cuántas oraciones le llegan, cuántos pedidos. ¿Y quién hace eso sino Dios? Entonces, ¿qué es lo más grandioso? Que cree las cosas sí. ¿Aló? Pero que las sustente, qué maravilla eso es para tirarse al suelo. ¿Cuánto le cuesta a Dios? Y lo hace con mucho amor, porque más que justo es misericordioso. Amén. Entonces, cuando uno empieza a tomar esa dimensión, no tiene un Dios religioso, sino un Dios real. Amén. Porque ¿qué tal un Dios religioso allá, Dios allá, y yo aquí con todos mis problemas? Eso no existe. ¿Aló? Dios está involucrado con nosotros, más los que somos hijos, tanto que la presencia de Él está en nosotros mismos como con el Espíritu Santo. ¡Qué gloria tanto! Entonces, cuando vamos a ver, lo primero que yo debo es entender que aparte de que Dios es creador, es Dios dador de la vida y es creador del universo, Él tiene una función que el mundo entero no ha conocido. El religioso no sabe que Él es legislador. ¿Sabías 33:22? Amén. Porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Isaías 33:22. ¿Qué es lo que el mundo no conoce? Que Dios es legislador. ¿Qué legislador entonces, Daniel? Pues que Primero es la palabra único. Es el Dios creador, dador de la vida, es el todo y en todos. Así que es el único legislador que hay. Por tanto, si es el único legislador, lo que Él diga se debe hacer como Él lo dice. No hay sino una sola doctrina y como Dios dijo, y lo que yo digo no me le añade ni me le quita. Por tanto, quiere decir que la doctrina de este Dios legislador es perfecta, tanto que el hombre no le puede añadir ni quitar. Amén. Doctrina eterna y perfecta, sí existe, pero es la de Dios. En cambio, doctrinas torcidas y de todo son las que el hombre ignorante no respeta y no conoce. Y entonces apareció una doctrina que Dios detesta aquí, la de Mateo 15:9. Amén. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí tiene. ¿Por qué existen estas doctrinas de hombres? Porque no conocen que Dios es el único legislador y que la doctrina de Él es eterna y perfecta, no tiene nada que ver con este reguero de mentiras. Esto es lo que llama religión. ¿Qué es lo que llama religión? Todo eso que el hombre considera sagrado, y aunque Dios lo haya dicho, ojo, muchas cosas de esas no están vigentes. ¿Aló? Sí, amén. Y entonces, ¿qué pasa?
Dios detesta los mandamientos de hombres porque nos ha dado todo en orden aquí. A los hijos nos dio un solo mandamiento. Dijo, el que conoce la doctrina perfecta es mi hijo que he enviado. Así que nos dio un mandamiento glorioso. Por favor, todo mundo, Lucas 9:35. Amén. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea que, óigame bien, Dios nos dio su voluntad, su perfecta justicia, señaló todo aquí, y nos dijo, el único que les va a dar salvación y vida eterna es Jesucristo, vayan allá. El único que les va a dar la doctrina perfecta mía es Jesucristo, vayan allá. Oiga, ¿qué pasa si el hombre es bienaventurado de conocer la voluntad de Dios? Hágala para que vean que todo es perfecto. La vida, todo está, la doctrina perfecta viene en Jesucristo. Entonces, si el hombre no atiende la voluntad de Dios, termina aquí. Todo el que no atiende la voluntad de Dios, Lucas 9:31, termina aquí, Mateo 15:9. Y obedeciendo a los hombres, obviamente, porque esto es de los hombres. Entonces, la religión es de los hombres, pero la salvación es de Dios. ¿Aló? Amén. Yo, por ejemplo, le hago una pregunta a Daniel. ¿Por qué Dios solo habla de salvación? Porque en la Biblia Dios solo habla de salvación y jamás de religión. Claro, Dios no habla de esta basura que Dios detesta, la religión, mandamiento y todo lo que Dios no ha hecho. Dios solo habla de salvación porque solo habla de su Hijo amado, el Salvador. Amén. ¿Y por qué Dios habla solo de Jesucristo el Salvador? Porque Yahvé Dios no salva. ¿Aló? Sí, amén. ¿Por qué Yahvé Dios no salva? Porque es que salva a Jesús. Sí, una razón. Pero ¿por qué Él no salva? Si Él dice yo soy Dios Todopoderoso. Porque creó las leyes. Un más durito que es que no veo nada. Creó las leyes. Sí, pero hay una razón bien clara. Yahvé es Dios. El Hijo Emmanuel es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Los tres son Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el único Dios que se hizo carne, San Juan 1:14, es Emmanuel, el único que se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho Amén. carne y habitó entre nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! El único Dios que se hizo carne para poder subirse a una cruz, pues un espíritu no se sube a la cruz. Para subirse a esta cruz se necesitaba carne y sangre. Por eso Él como Salvador necesitaba carne y sangre. El único Dios que se hizo carne y sangre para podernos salvar fue Manuel. Por eso Dios sabe que Él como ese espíritu no podía salvar. Pero señaló al Salvador. ¡Aleluya! San Juan 6:27. Yahvé Dios no salva. Pero señaló al Salvador. ¿Qué es el 6:27? Ahí lo tiene. Dios señaló a su Hijo amado para darnos salvación, vida eterna y todo. Aleluya. Señaló al Salvador. Muy bien. Entonces, Yahvé Dios no salva, pero señaló al Salvador. Yahvé Dios no salva, pero todas las doctrinas del Evangelio están causadas a dar salvación, vida eterna y todo en Jesucristo. ¿Aló? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, le hago una pregunta a Daniel. ¿Todo el mundo obedece ese mandamiento que dijo Jesús? A ver, ¿cómo es? No todo el mundo. ¿Trabajan no por la comida que perece? ¿No corren todos es por eso? Oiga, el afán de ese mundo es por la comida que perece, por la comida que perece. Cuando yo lo entendí, tengo 47 años separado de esa misión, de estar pensando que mi trabajo me da solo para comer y todo. No, un momentico. Yo entendí que Dios, por ser todopoderoso, me sustenta y me da todo y más allá de lo que yo necesito, ¿sí? Sin tener que trabajarle al hombre. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Pues lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Métanse a investigar sobre la vida eterna, señores, asegúrense de la vida eterna en vez de estar buscando tanto el alimento del que perece. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Por lo menos yo estoy aquí diciendo, aquí estoy. Amén.
Deje de trabajar todo ese tiempo para que venga para acá. Y si no fuera así, no estaría aquí, ni estaría hablándole yo. Estaría como cualquier baboso por ahí mirando a ver dónde me congrego. Pero hay una diferencia. Aquí Dios me ha hecho entender y estoy hablando lo que Dios me ha hecho entender. ¿Sí lo ve? Eso por eso es que la gente no le da tiempo a Dios. Por estar ahí detrás de los problemas de la carne. Bueno, entonces ahora sí, porque es que Dios nos salva a Daniel. Porque lo único que bajo y se hizo hombre fue Emmanuel. Aleluya. Y sabe que lo precioso, que este Dios que nos salva es el maravilloso Dios que está en Hechos, ojo, en Hechos 10, y está hablando del 30 al 48, y está dirigiendo hasta que Pedro finalmente declaró que el Salvador era Jesucristo. Entonces ahí se da cuenta hasta en este capítulo que Dios mismo le dice, mire Cornelio, yo no salvo, pero tengo sus obras en mi libro de memorias. Yo tengo todas sus obras y oración y todo aquí en el libro, pero yo no salvo. Pero le aseguro que yo quiero que usted vaya al Salvador. Y el día que Dios le atravesó al Salvador era para que decidiera y lo recibiera. Dios nos salva, pero Él nos definió para salvación metiendo en el libro de memorias. Y luego, cuando aceptamos a Jesús, quedamos en el libro de la vida eterna. Y si estamos en el libro de memoria y en el libro de la vida eterna, estamos en Apocalipsis 7:10. Claro que sí, señores. Aleluya, aleluya. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación es de Dios, no jamás de nada de los hombres. ¿Aló? Entonces ponga la atención a esto. Imagínense a un despistado, que no creo que en el cielo haya despistados, pero imagínense que un despistado llegó, un creyente mucho en María, por decirlo. Dice, aquí dice, la salvación pertenece a Dios mi Padre y a Jesucristo mi Salvador. Y llega alguien y dice, y a María Santísima. Ah, ¿cómo así? ¿Usted cree que María? Y lo sacan volando de arriba, ¿sí o no? ¿Lo sacan volando? ¿Aquí puede alguien decir que su Salvador es María? ¿Que son sus obras? Alguien dice, mis obras, yo no mato, yo no robo. Ay, sus obras, ¿usted cree que son sus obras? Sale volando de arriba. Aquí todo el que es salvo es porque Dios, más que justo, es misericordioso. Aquí está la misericordia de Dios y la justicia de Dios, que nos dio tan grande salvación. Pero que alguien diga que sus obras lo sacan volando a patadas. Que alguien diga que María lo sacan volando a patadas. El que saque cualquier y no reconozca que es Jesucristo el Salvador, lo van sacando del cielo a patadas, porque no se puede existir más que una justicia. Por eso entendemos ahora sí, o llega con la justicia que Dios nos dio, que es eterna y perfecta, porque Dios no recibe a nadie sin esta justicia. Por eso mandó Dios decir a una cosa maravillosa. Dios mandó decir en Isaías 57:12 una cosa para que nadie se extravíe con la justicia que no sirve. Esta justicia no sirve. ¿Y cuál es, cómo se llama esa justicia? Pues la justicia de sus obras. Esa no existe para salvar. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Quite la palabra aprovecharán, que lo que aprovecha es para el cuerpo, pero lo que es salvación es para el alma. Entonces, ¿cómo se lee? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te salvarán. Bueno, acostúmbrese a, por amor a mis oídos que no oyen muy bien, hable más durito, porque es que, bueno. Yo publicaré tu justicia y tu, que no te salvarán. Y Dios está todo el tiempo nombrando a Jesucristo al Salvador para que nadie se extravíe. ¿Cierto que sí? Y vamos a terminar en este punto. Dios es bueno, porque más que justo es misericordioso. Pero ¿cómo le parece una cosa? Como Dios es bueno, Dios espera que todo el mundo caiga en el error grave de no recibir a Jesucristo para caerle. No, si Dios es bueno, ¿qué hace? Antes, muchísimos años antes de llegar al juicio, ¿qué hace Dios? Por favor, reciban el regalo que les mando. Este regalo es salvación y vida eterna. ¿Para qué deben recibir la salvación eterna? Para nunca ir al juicio.
El que recibe a Jesús nunca hará el juicio. Por eso es que la misericordia es para liberarlo del juicio. Entiendan, ¿para qué Dios mandó a predicar el Evangelio? A regalar salvación y vida eterna, para que nadie vaya al juicio. Amén. Si Dios solo quisiera juzgar a la gente, pero estamos rogando a la gente, pilas que las obras no salvan, esta justicia no salva. Y esta justicia, Daniel, que no salva, es la que predica el diablo por todas partes con el Papa en adelante. La justicia de las obras que no salvan. Entonces la pregunta, si esta justicia no salva, ¿por qué la predica el diablo? Precisamente como no es mentiroso. ¿Aló? Entonces, Dios, ¿qué es lo que está cansado de decirles? Señores, no miren esta justicia porque los llevo al juicio. Miren la justicia que yo mismo les he dado y les he regalado para que no vayan al juicio. Ahora sí, ¿qué es la salvación, la vida eterna? Para no ir al juicio. Una bondad, la misericordia de Dios para no ir.